Saludos a todas las personas que están en sintonía de este su programa, Santos en Entrenamiento. Les saluda Iset Marí. Gracias por estar aquí otra semana más. Y bueno, ya ustedes están viendo en su pantalla quienes están conmigo. Claro, nuestra Virgen consagrada, la Carmen China Briceño, pero también está nuestro queridísimo el Padre Víctor Salomón. Yo me siento muy feliz y vamos a estar conversando durante todo este programa sobre un tema muy importante y que se ha dedicado a través de todo este mes. Pero, sin más, saludos, Carmen. Carmen. La segunda vez que te lo digo, pero sí, te molesta. Me suena raro, China ya. Estoy contentísima, porque estamos calculando con el Padre Víctor que nos llevamos conociendo casi 18 años. O sea, así estoy de vieja, Padre. Pero no, contentísima de tenerlo acá, Padre. Gracias por venir. Aquellos que no lo conocen, Padre Víctor Salomón nos va a explicar un poquito sobre quién es él y la gran labor que has hecho defendiendo la vida. Bienvenido, Padre. Bueno, muchas gracias por la invitación y feliz aquí de estar en la casa de Mamá María, ¿verdad? Y de su Hijo Jesús. Pues yo soy un sacerdote que nací en Venezuela. Y Papá Dios me mandó aquí a los Estados Unidos en el año 2005. Yo llegué en septiembre de 2005 y en octubre aquí en los Estados Unidos se celebra la conferencia episcopal, llama a ser el mes de la defensa de la vida. Entonces, muy recién llegado, a mí me habían mandado a estudiar en la Universidad Católica de Washington, D.C. De hecho, había hecho ya todos mis papeles. Vamos a comenzar. Y de la oficina de Proyecto Raquel, de la Arquidiócesis de Washington, mandaron una serie de estadísticas para preparar homilías, con puntos para preparar la homilía durante esos domingos del mes de la defensa de la vida. Entonces, claro, cuando yo leí las estadísticas sobre el aborto, pues algo dentro de mí como que cambió, ¿no? O sea, no. Entonces comencé a sentir, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Ese llamado de Papá Dios a defender la vida. Yo lo que experimenté fue algo así como que si de repente estuviera en un sitio en el cual estuviesen ciudades donde estuvieran corriendo sangre inocente por las calles, algo así. Era así fue como una experiencia así espiritual. Y esa experiencia surge, Padre, porque no conocía los datos. O sea, no tenía claro la cantidad, imagino yo. El impacto. Claro. Efectivamente, Mm. porque de hecho, yo recuerdo cuando yo estudié en la universidad, nuestro profesor de historia de historia contemporánea de la iglesia, él nos decía que los dos grandes retos de los curas, nos decía él, de los sacerdotes del tercer milenio, iba a ser el Islam y el aborto. Y yo me recuerdo siendo un sacerdote, un seminarista, jovencito, ahí pues uno escuchaba eso del aborto y te sonaba un poco lejano, porque ciertamente en el país donde nacimos, la China y yo, pues es un país, bueno, y Pepe, su papá también, ¿verdad? Sí, está. Que nos acompaña, que es el coordinador de Radio María. Nosotros crecimos en un ambiente que, aunque sabíamos que podía ser que a veces hubiese aborto, siempre la gente de izquierda o de derecha a nivel político siempre le dieron protección a la vida con las leyes. Entonces yo crecí, ¿no? Y también crecí en mis primeros pasos como sacerdote sin ver eso como una urgencia. Pero entonces estar en un país donde aquello estaba despenalizado, bueno, porque ahora tenemos la bendición que en algunos sitios, gracias a Dios, está penalizado hoy aquí en los Estados Unidos. Eso, repito, fue así como un cambio de 180 grados en mi vida. Entonces todos los planes, eso es como, eso a mí me pasó así, eso es como cuando uno va en una carretera y ve un accidente, ¿no? Y tú tienes la posibilidad de ayudar, o sea, tú no, todo lo demás pasa a segundo lugar. Entonces fue algo así, ¿no? O sea, como... Pero fue tan inmediato su llegada. O sea, es que son los planes de Papá Dios, China e Iset, ¿no? Ahí me ordenaron sacerdote el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de los no nacidos. Y yo siempre me preguntaba, pero bueno, ¿y por qué esta fecha no es una fecha común, ¿no? Porque allá en Venezuela más que todo es el 19 de marzo y el 8 de diciembre el Día de la Inmaculada, que también son fiestas bonitas, pero
luego uno va, Papá Dios va poniendo sus Sí. piezas, él va poniendo a la gente, digamos, en los momentos oportunos. Y bueno, yo lo que siempre he tratado desde entonces hasta el día de hoy es de discernir qué es lo que él quiere, ¿no? Ujú. Y bueno, en aquel momento yo pensé, sobre todo a mí el número que me impactó más, Iset, ¿no? Que fue el contraste. Yo recuerdo el número de los soldados que habían muerto en las guerras, desde la guerra de independencia hasta ese momento, ¿no? Que había, la guerra en el 2005 era un número así como 750,000 soldados, ¿no? Entonces, el contraste era, eso era hasta el año 2005, el contraste era que anualmente se mataban por el aborto quirúrgico en los Estados Unidos era como 1.300.000, ¿no? 300,000. Aquello a mí, o sea, yo solo pensar en el número y orar sobre eso, o sea, fue un llamado, repito, hasta el día de hoy que yo lo tengo, o sea, yo por lo menos he tratado desde entonces de responder a la llamada de Dios, hacer lo que Papá Dios quiere que yo haga en ese apostolado de la defensa de la vida. Bueno, por esa razón estamos también aquí el día de hoy, ¿no? Ujú. Y padre, una pregunta. Porque yo lo conocí cuando usted llegó en el Soul Center y todo eso. Una cosa es saber las estadísticas, qué horror. Y bueno, obviamente como sacerdote puedes predicar de eso, pero ¿cómo fueron los pasos? ¿Dio algún retiro de Proyecto Raquel? O sea, ¿cómo se fue dando? Sí, mi primera preocupación al principio, ¿no? Yo decía, los bebés, esto es terrible. O sea, estamos asesinando a nuestros hermanitos más pequeñitos, los más vulnerables, que Papá Dios siempre ha puesto de primero, y Jesús, ¿no? Entonces yo estaba como muy preocupado por ese tema. Entonces yo hablé con el padre Juan Antonio, que en ese momento estaba en la arquidiócesis sirviendo como estaba en la oficina de hispanos, ¿no? De apostolado hispano. Entonces yo le conté, yo le dije, mira, yo estoy sintiendo esto. Entonces a él se le ocurrió y dice, mira, yo creo que tú debieras hablar con la encargada del Proyecto Raquel, ¿no? Que en aquel momento era una joven estadounidense que estaba, por cierto, en el Centro María también, Julia. Sí, Yolanda. Sí. Que se casó y ahorita tiene otro apellido. Ella, Sí. Julia. Entonces yo fui a conversar con Julia. Entonces me dice, padre, tranquilo, mira, ven acá y celebranos misa. Entonces ella habrá estado como que, ¡qué maravilla! Pero les voy a contar dónde celebrábamos la misa. Mucha gente no sabe esto. Pero la arquidiócesis de Washington, el Proyecto Raquel, la oficina que daba, la oficina del Proyecto Raquel, la capilla de la oficina del Proyecto Raquel, hacía la otra pared, era el laboratorio. Wow. Oh, wow. O sea, aquí estaba donde celebrábamos misa, donde Jesús estaba siendo otra vez ofrendando su vida, y al lado estaba siendo crucificado. Wow. O sea, de hecho, estaban matando ahí, haciendo... de hecho, algunas veces, y eso fue una gran bendición, una gran alegría, con los cantos que se hacían en la misa, alguna muchacha hispana se salió, ¿no? Bueno, así comenzó, ¿no? Entonces, luego también al padre Juan Antonio se le ocurre y dice, mira, hay una señora que trabaja en el proyecto, en el centro Tepeyac, que se llama Eugenia Harley, que trabaja en unos retiros de sanación posaborto, ¿no? Yo creo que tal vez tú puedas ayudar ahí. Entonces yo fui, hablé con la señora, y entonces ahí está ahí vi la otra pieza que a mí me faltaba, o la otra dimensión de este drama, y es que no solo el bebé que se muere, es la madre, el padre, todos los familiares, la sociedad y todo el cuerpo de Cristo que queda afectado por el aborto, ¿no? Y con la gravedad, pero mucho peor, de enseñarlo a todas las generaciones, a los jóvenes, como algo, entre comillas, bueno, porque es legal, ¿no? O sea, que es una elección que tú puedes hacer. Entonces, bueno, como te digo yo, desde ese día yo he discernido tratar de, digamos, que no pase un día sin que yo haga lo que debo yo hacer para proteger la vida de esos bebés. Y eso no es solo para mí, yo sentí ese llamado, pero luego mi consuelo fue, porque al principio decía, bueno, ¿será que yo soy el único que
siente esto, ¿no? O sea, porque yo hablaba con otros sacerdotes y dice, bueno, sí, esto es un... Sí, como una de las tantas Sí, piezas. Sí, exacto, sí. que no es tan como... Pero luego, claro, yo me pongo a leer los documentos. En los documentos dice, San Juan Pablo II decía clarísimo que entre todos los, digamos, los apostolados, este era un apostolado que tenemos que darle prioridad, bueno, entre otras cosas, porque quien está muriendo son los seres humanos más indefensos y porque quien comete el crimen es un miembro de la familia, una mamá o el papá o sea, el Papa se dio cuenta, bueno, y el Espíritu Santo y toda la iglesia, que es digamos, el apostolado más importante que deberíamos nosotros atender como iglesia. Lamentablemente, bueno, eso hay que decirlo también para que también quienes sentimos este llamado nos sintamos tranquilos, Claro. porque la verdad es que este es un apostolado que todavía no es legítimo. A mí me gusta decirlo así. Voy a explicar. Es decir, por ejemplo, si uno dice, bueno, yo siento el llamado a ir a visitar los presos, a Jesús preso en la casa. Ah, todo el mundo, oh, muy bien, Padre Víctor, oh, Iset, oh, China, muy bien, hermana Virgen consagrada, claro, por supuesto, ¿no? Ajá, pero tú dices, bueno, dedicarme a la educación de los más pobres. Claro, oye, muy bien, buenísimo, ¿no? Y así los diferentes apostolados que hay en la iglesia. Ah, yo me quiero dedicar a defender a los no nacidos. Oh, pero no sé, fanático, porque exagerando. Es una exageración. Pero preocúpate por los que ya nacieron. O Ya, sea, ya. porque todavía no tiene esa legitimidad dentro de, no solo de afuera de la iglesia, a veces dentro de la iglesia tampoco no termina de ser muy bien entendido, pero es un apostolado y no hay duda, porque el Señor ha dicho, Él se ha identificado con los más indefensos, ¿no? O sea, Él está en el no nacido, Él está allá adentro y está en la mamá, en la mamá que tiene un embarazo en crisis. O sea, eso no hay como que no hay duda, ¿no? Entonces todos deberíamos estar en estos momentos que, bueno, nos tocó a nosotros, esta generación, a que cada uno tendremos que dar cuenta al final, ¿no? Porque además San Juan Pablo II hiló muy fino. Y bueno, al final esto es un llamado para toda la iglesia, un llamado eclesial. Pero, o sea, al final de los tiempos, cuando cada uno demos el juicio personal, cada uno tenemos que, o sea, vamos a dar cuenta de nuestra respuesta, y el ejemplo que puso fue el buen samaritano, ¿no? O sea, de aquellos que se suponía que deberían ser los primeros en ayudar y no ayudaron, ¿no? Sí, porque supongo que como el buen samaritano, bueno, ya hay otros que rezan enfrente de la clínica, ya hay otros que se encargan de este apostolado, eso no me toca a mí. Y no es así. Y padre, hay algo que yo no entiendo y no sé si me lo puedes responder, pero digo, qué cosa tan extraña, que con todos los avances médicos, molecular y todo, sigamos en esta ridiculez. Quiero decir, o sea, es tan obvio que es un ser humano, o sea, es tan... quiero decir esto, mira, la cultura te dice no creo en Dios porque no se puede probar científicamente, porque no puedo ponerlo bajo un microscopio, porque es como tú te sientes, no me hables de Dios. Pero cuando le hablamos del aborto o de otros temas y decimos, ok, tú no crees en Dios porque no se puede probar, por decirlo así, pero esto que sí se puede probar, que es una vida, algo que es tan normal y que hay tantos avances científicos que es obvio y claro y dado. Me parece ridículo que sigamos en esto. No digo, si hay una mujer que quiera decir, yo quiero abortar, sé que es un bebé y quiero abortar, eso es distinto, fatal igual, a no es un bebé. O sea, con tantos avances, ¿cómo podemos todavía estar la gente hablando de tanta ignorancia? Pero antes de que el padre conteste, que es una pregunta excelente, yo quisiera añadir un dato real. Nos entrevistaron, aparte de las integrantes de Alianza por la Vida, y con la persona que yo estaba debatiendo, ustedes imagínense que esto es la cadena más grande en español de Estados Unidos. Y estábamos debatiendo con este único licenciado hispano y él estaba haciendo ver que nosotros estábamos diciendo mentiras con que hay la concepción, un espermatozoide con óvulo, hay la concepción. O sea, que a través del mundo tenemos que estar vigilantes y militantes porque la gente se cree el cuento, ¿verdad? Le voy a hablar real así. No, sí, es insólito. El Papa Francisco, cada vez que le abordan este tema, siempre aborda lo mismo que tú estás diciendo, China. Dice, pero es que esto no es un asunto religioso en primer lugar. O sea, el problema es científico. Él dice,
esto ya es ciencia, es decir, la vida humana comienza en el momento de la concepción y simplemente si es verdad que comienza ahí, pues tenemos que protegerla porque además es la vida más vulnerable. Luego, también es verdad, es decir, porque también hay como dos niveles, ¿no? O sea, el nivel confesional, que somos los que somos católicos, que somos creyentes, que esto no debería haber ni duda, porque simplemente por el hecho de amar a los más vulnerables, a los más pobres entre los pobres, es decir, es un problema de caridad y de que nosotros sabemos que toda vida es sagrada y bueno, hay varios textos bíblicos que nos hablan de la vida en el momento, desde el vientre materno. Es verdad que nosotros tenemos que prepararnos y bueno, cada quien tiene un regalo diferente dentro de este apostolado de la vida. Aquellos que tienen la capacidad, sobre todo médicos, mujeres, abogadas, sobre todo las mujeres, es muy bueno que se formen con toda la batería no confesional para debatir, o sea, para ir al debate con los que, con quienes proponen que está bien matar a los seres humanos no nacidos. O sea, eso, mira, yo me recuerdo muy bien, yo recuerdo una de las marchas por la vida que tuvimos hubo una cena, que llaman la Cena de la Rosa, que se hace el mismo día de la marcha en la noche. Yo recuerdo que una vez tuve la bendición de asistir a una de estas cenas y recuerdo perfectamente un médico que estaba dando era el charlista principal y él decía algo que se cumplió. Fíjate lo que él dijo. Miren, va a ser cuestión de tiempo que esta ley de Roe versus Wade se va a derogar. Entonces él explicó por qué. ¿Por qué? Porque hasta los mismos pro aborto tienen pegado en la nevera de su casa la foto del nieto o la foto del hijo en una ecosonografía. O sea, es que insólito. Entonces, él decía, va a ser cuestión de tiempo, pero eso va a pasar. Eso va a pasar porque el dato científico se va a imponer en algún momento. Es que es una locura porque yo pienso, por ejemplo, las personas que obviamente sabemos que no está bien, que hacen in vitro, ¿verdad? Y en el momento de la vida, o sea, una vez que logran médicamente unir el óvulo con el espermatozoide, ya hay vida, lo vamos a implantar porque esto es una vida. En ese momento in vitro es vida. Sí, pero en lo natural, no es, o sea, es que es insólito. Y yo lo digo porque yo doy clase de sexualidad humana, de teología del cuerpo, a clase de 6º, 7º y 8º. Y las niñas de 6º grado, súper pro vida, claro que sí, pero a medida que vas avanzando a 7º y 8º, y ojo, no estoy hablando de high school, pero, y empiezan. Y es tan absurdo que me da risa porque una de las cosas que le digo a las chicas, suena tonto, pero es decir, o sea, porque a veces dicen, no es un bebé, son cúmulos de células. Y yo, ok, una mujer 10 días o hasta un poco antes, ¿verdad? Si se hace una prueba de embarazo de orina, o sea, y sale positivo, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa? Todo el mundo que va a tener un bebé. ¿Que va a tener un qué? No, un bebé. Entonces, ok, si está embarazada, significa que va a tener un bebé. Si no es un bebé, no estás embarazada. O sea, algo no estoy hablando de cosas científicas, sino cosas de lógica. Entonces, yo te admiro, Iset, y te admiro, padre, porque a mí me pone a debatir con alguien y a mí la capacidad que debe tener, padre, usted como que de hablar y con paz y de esta cosa, de algo que uno es tan lógico y dos es tan infernal, requiere una gracia especial porque a mí me desespera. O sea, me desespera. No, padre, y volviendo un poco más a su vida de seminarista, a usted lo formaron para ser educador. Entonces, yo creo que eso es un aspecto muy importante. Usted es un regalo para la iglesia muy importante. Entonces, en el tiempo que nos falta tiempo para poder hablar, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros a poder ir identificando que la misma iglesia nos dice claramente la importancia del evangelio de la vida? No sé, a lo mejor dar algunos 3 o 4 tips. O sea, por ejemplo, a lo mejor hay personas que no saben ni por dónde empezar a defender la vida. Entonces, algunos consejos prácticos que podamos hablar en lo que nos queda del programa para realmente, ya entendimos la base de lo que es esto y lo que significa para usted. Entonces, pero ¿ahora qué? Ahora post-road, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Esto se acabó? ¿O qué es lo que tenemos que hacer, padre? Sí, a mí me gusta siempre decir que no hay que inventar el agua tibia en esto, ¿no? Porque aquí una de las cosas buenas que tienen
aquí los estadounidenses que son muy bien organizados, ¿no? Entonces Sí. la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos produjo un muy buen plan pastoral, ¿no? Entonces en ese plan pastoral explica muy bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, hay una sección que es de educación. Cada quien, repito, tiene que hacer un discernimiento de cuáles son tus pros y cuáles son tus contras, las cualidades que tú tienes, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, la labor educativa. Educación ad intra, o sea, hay ya tantos sitios donde se puede educar. Por ejemplo, San Juan Pablo II decía, todas las catequesis debe tener el tema de la defensa de la vida. Todas las catequesis, no solo las catequesis de iniciación, todas las catequesis, la prematrimonial también debe tener el tema de la defensa de la vida. Luego la educación adestra, lo que estaba explicando ahora, para eso hay que formarse, es decir, hay maneras de cómo argumentarle a los jóvenes, cómo argumentar a nivel legislativo, cómo argumentar en las diferentes áreas el tema de la defensa de la vida, es decir, hacia afuera, o sea, ya no ahora adintra de la iglesia, sino formando a las personas afuera, formando a gente que puedan debatir en los medios de comunicación social. Bueno, eso es un ámbito. Luego está el ámbito asistencial, que ahora después de post-Roe, en los sitios, por ejemplo, el estado donde yo vengo, ¡oh, qué alegría! Alabama ahora está penalizado y uno lo siente, aquello es otra realidad. O sea, saber que tú en tu ciudad, ¿verdad?, ya no hay un abortorio, que tú puedes ir a 10 minutos y están matando bebés, es otra realidad. Por ejemplo, en esos sitios donde hay que poner el énfasis es en la prevención, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver prevención, y luego en la parte asistencial de ayudar a las madres o sea, digamos, las que quedaron embarazadas, ¿verdad?, durante su embarazo y post-embarazo, o sea, ayudar sobre todo a las mamás que tienen embarazos en crisis, ¿no? Hay unas que son crisis realmente muy grandes, que hasta casa hay que proveerle, entonces organizar, si no hay organizado todo ese tema asistencial. Y luego la otra dimensión importantísima que ojalá que los que están escuchando y viendo aquí se puedan involucrar, bueno, ya Iset y Alberto ya están involucrados de lleno, que es el tema de sanación, de la sanación post-aborto. Hay muchos, digamos, personas, bueno, son millones, es decir, que han pasado ya por un aborto y algunos ni siquiera tienen conciencia de que algunos traumas y algunas circunstancias por las cuales están pasando, el producto, o sea, o la cabeza de aquella culebra que hay que aplastar, es el aborto que hubo en la familia, un familiar directo o un familiar tal vez lejano. Usted no se imagina la cantidad de gente que uno ha visto, por ejemplo, el hermano o la hermana de un bebé abortado que está afectado por aquello cuando toma conciencia, porque incluso espiritualmente, y de esto hay estudios, y, o sea, hermanos de bebés abortados que no se les dijeron que habían abortado a sus hermanos, tienen conciencia, sueñan con hermanitos y preguntan, mamá, ¿y yo tengo un hermanito? O sea, porque Dios está siempre tratando de buscar también por medio extraordinario de que sanemos. Entonces esa parte asistencial. Luego otra parte que yo siempre repito mucho y que en los cristianos todavía, como dicen los mexicanos, no nos cae el 20, ¿verdad? Es la parte política. O sea, los cristianos, los sacerdotes no. Los sacerdotes, el clero, no debemos involucrarnos directamente en una militancia político-partidista. Pero los laicos no solo están llamados a eso, que deben organizar para registrar a los hispanos. Solamente están registrados, de los que pueden registrarse para votar, la mitad aquí en los Estados Unidos. Y de esa mitad, los que votan, menos de la mitad. Entonces, o sea, luego crear conciencia, o sea, de que hay que participar. ¿Quiénes hacen las leyes? Bueno, los políticos, esos son los que lo hacen. Entonces hay que tener una militancia política seria a nivel de los laicos, que yo creo que eso es algo que está creciendo, la conciencia, pero que hay que seguir creciendo, ¿no? O sea, llevar, las elecciones se ganan con votos y con militancia, o sea, enseñando cuáles son los valores, o sea, y sobre todo los laicos, o sea, los que no están metidos directamente dentro de las estructuras parroquiales, que deberían ser la mayoría, porque lo propio de los laicos, es impregnar de evangelio el mundo de la economía, el mundo de la política, etcétera, y la parroquia solamente es para lanzarlos, que como una catapulta para lanzarlos a ese tipo de vida,
aquellos que no están involucrados directamente en la parroquia pueden y deben, repito, involucrarse políticamente en los partidos, porque de esa manera se defiende también la vida. Yo creo que ese es un ámbito que es fundamental. Ahí se salvan muchas vidas. Por ejemplo, aquí también en los Estados Unidos, el tema ecuménico, es decir, buscar con nuestros hermanos de otras religiones, de otras confesiones cristianas y de otras religiones, si en esto común nos podemos poner de acuerdo, vamos, trabajemos juntos, oremos juntos por la oración, todo el tema, o sea, todo el tema, la base, ¿no? de todo apostolado y de este en específico, todo lo que tiene que ver con la vida de oración. Y luego, yo siempre lo repito cuando tengo la oportunidad, el supuesto que a veces damos por supuesto y que no se cumple, es que se supone que, sobre todo en ambientes confesionales, que aquellos que vamos a ser agentes de este apostolado, previamente estamos viviendo en gracia de Dios. O sea, quiero decir que tenemos a Papá Dios de primero, que tenemos un plan personal de vida, que tenemos un director espiritual. Bueno, y luego, finalmente, o sea, tal vez un tip que ayuda mucho, y fue porque creamos la página web esta que tenemos, que se llama defiendelavida.org. Es una página web muy, muy sencillita, pero el objetivo es discernimiento. Es decir, todos estamos llamados a atender con prioridad este apostolado de la defensa de la vida. Ahora, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Entonces, hay que discernir en cuál de estas dimensiones que yo he nombrado, solo algunas, pues también está, por ejemplo, la del diseño gráfico. Hay un señor, por ejemplo, un señor casado, que él prefiere estar en el anonimato, que diseña un meme diario pro vida y me lo manda a mí y yo lo publico. Él discernió que su llamado era ese, porque él tiene ese don, y entonces él ora, hace oración previamente, y entonces hace su meme, y entonces o sea, cada quien, bueno, usted, que estamos haciendo, ustedes que tienen este don, ¿verdad?, de los medios de comunicación social, que Papá Dios, no porque seamos los mejores, sino porque son los que Él quiere, nos pone para que hagamos este tipo de medios que también salvan vidas. Bueno, eso como tips así. ¡Qué extraordinario! ¡Wow! Es que yo encuentro que la iglesia tiene, el Padre siempre ha dicho eso, la importancia de que no tenemos que inventar el agua tibia. O sea, ya la iglesia nos dice, y qué documentos también, porque esto es importante, documentos en los cuales si hay alguna persona que está interesada, porque yo sí pienso esto, muchas veces se nos ve que somos los mismos que estamos al frente de esto, y tenemos que también seguir instando a que más personas estén en estos movimientos. Eso lo hemos conversado mi esposo y yo, porque es una batalla tan y tan grande que esto no se puede hacer solo. Sí, hay dos documentos que son básicos, ¿no?, aquí en los Estados Unidos. Bueno, sobre todo el que se llama Evangelium Vitae, que es el Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, 1995, que es extraordinario. Es un documento que el Papa San Juan Pablo II es un santo, pero además de santo era muy inteligente. Y uno de los santos favoritos de... Y él se dio cuenta, San Juan Pablo II, mucha gente no sabe, pero él fue el que introdujo en los años 60, cuando el Vaticano II, el ver la realidad primero para después ver cómo evangelizarla, ¿no?, que es el Gaudium et Spes. Pero bueno, entonces porque él tenía ya esa manera de actualizar, bueno, este tema de la defensa de la vida es fundamental, ¿no? Los cardenales se lo propusieron y él hizo un estudio a nivel de toda la iglesia. Y el proceso duró 4 años, ¿no?, de consultar los principales peritos, los principales especialistas. Y por eso ese documento es una joya. Y no fueron 4 meses. O sea, cada palabrita son 4 años. Cada palabrita está muy bien cavilada. Y este episcopado de los Estados Unidos produjo un documentazo impresionante que es Viviendo el Evangelio de la Vida. Es decir, la aplicación de ese documento. Extraordinario. O sea, si hubiese como 2 textos que hay uno que leer, esos 2. Y luego lo que decía en la conferencia también, los estadounidenses eso lo tienen buenísimo, que ellos dicen, no se quedan solo con con la teoría. ¿Qué tal la teoría? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Entonces tienen su plan pastoral pro vida. Entonces, pues, ¿qué es lo que dicen los obispos? Y eso es el deber ser
El deber ser para llevarlo ya a la práctica ya es otra cosa, ¿no? Pero lo que debería ser es que cada conferencia episcopal tener su plan nacional pro vida, ¿verdad? Luego cada diócesis su plan diocesano pro vida, y luego que eso baje a cada parroquia, porque cada parroquia es diferente y debería cada parroquia tener su comité pro vida parroquial. Esa es la invitación, ¿no? Por ejemplo, ahora en la parroquia que yo estoy sirviendo, ahora estoy sirviendo en una parroquia, y es una gran alegría que tenemos nuestro grupo pro vida hispano parroquial. Entonces lo mismo que estamos diciendo ahora así en grande, igual a que el grupo chiquito, también lo mismo. No todos servimos para algo. Entonces hay unas muchachas jóvenes que son las que se encargan más de prepararse para debatir con los más jóvenes y explicarle con las argumentaciones. Hay otros que se encargan de la parte asistencial, de cómo organizar cuando hacemos la bendición de las mamás una vez al mes con el bebé, entonces darles el apoyo a las embarazadas. O sea, quiero decir, todo eso que estamos diciendo en teoría debería bajar al nivel parroquial. O sea, ese es a lo que debemos tender, repito, subrayando, no perder el supuesto de que cada uno tenemos que estar metidos en el camino de ser santos, porque si no, claro. Este apostolado es muy atacado. Usted habla mucho sobre la palabra urgencia, o sea, urgencia en esto tan importante. Y en el Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II habla específicamente de eso y utiliza la palabra urgente y todos. Entonces voy a citar, es interesantísimo porque dice, es urgente una movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético para poner en práctica una gran estrategia a favor de la vida. Entonces dice, todos juntos debemos, aquí no dice algunos, todos juntos debemos construir una nueva cultura de la vida. Y esto no se hace peleando, esto se hace en amor, buscando estrategias, siendo creativos para poder, el fin es que el aborto sea impensable. Pues eso es lo que debemos de que ese sea nuestra meta, ¿verdad? Buscar esos recursos para poder en sano juicio y en amor defender pues la vida del no nacido. Así es. Y es muy importante hacerlo eclesiásticamente. Es decir, a quienes tenemos una confesión católica cristiana, estamos hablando siempre en el ámbito de lo ideal es que lo hagamos en comunión con nuestros pastores, ¿no? En comunión con nuestros obispos y de los obispos que estén en comunión con la Santa Sede, ¿no? Eso es lo que va a dar el fruto, ¿no? Y siempre confiar de que a veces puede ser que parece que vamos más lento, pero es mejor ir lento y seguro hacia el objetivo, que siempre es en la comunión eclesial. Yo lo voy a ser sincero, esto va a sonar un poco extraño, pero yo recuerdo cuando perfectamente estábamos en la basílica, pero ¿por qué íbamos a hacer una cosa cuando me llegó un texto de una mamá que tiene una hija con discapacidad, una belleza, porque el año pasado hice un proyecto de tomarle fotos a familias que tenían un hijo con discapacidad, y está su hija con discapacidad que tenía una camiseta que decía Provide, dice, mira a mi hija celebrando, y yo, ¿qué pasó? Porque no, así fue como me enteré de la noticia que había, o sea, todo lo que había ocurrido con Roe versus Wade, y fue sorprendente porque íbamos directo a la misa y yo no lo podía creer. Y yo digo, qué falta de fe, porque realmente no pensé que lo veríamos. Tú vas a ser sincera, no pensé que lo vería. Y yo digo, Dios, si es no lo podía creer. Estamos en shock. Y yo decía, no se me olvida dónde estaba cuando supe la noticia. Y claro, mucha gente puede decir, ¿para qué ir para la marcha? O sea, ya se acabó todo. Y no, o sea, esto sigue. Y claro, sigue porque sigue en la mente y en el corazón de las personas. Y como tú decías, hasta que esto no sea impensable, entonces no se puede descansar. Mi papá hoy estaba hablando en Radio María sobre esto y hizo cita a la Madre Teresa que decía, bueno, es que en un país donde existe el aborto, sencillamente no puede haber paz. Porque claro, si existe la violencia para acabar con un problema, y eso es lo que es un aborto, entonces... Claro, nadie quiere guerra, nadie quiere violencia para acabar con un problema, pero si eso empieza de lo más íntimo de un ambiente, entonces ¿cómo va a haber paz? O sea, una sociedad, esto no es nada más te interesa la mamá, es que me interesa la mentalidad de una persona que sea capaz y toda la defensa de eso repercute en todo. O sea, si no se respeta la vida del principio, pues ¿cómo vamos a ver a los ancianos? ¿Cómo vamos a ver a los discapacitados? ¿Cómo vamos a ver a todo esto? O sea, realmente es una manera de
de vivir y defensa de toda la vida, que yo creo que la gente no entiende por qué esto es tan importante quizás. Completamente de acuerdo, querida Chini. Yo creo que la importancia de la educación, porque si bien recuerdo al estar o al llegar a los Estados Unidos, tengo tan bien presente, pues cuando hubo esa reconversión, el mirar organizaciones dentro de la iglesia que producían folletos, que producían visuales. Entonces, todo formando conciencia, porque yo creo que esa es la importancia. Yo creo que el cambio del corazón, es que muchas veces como eso no se ve, como es algo que está ahí, ¿cómo es posible que una criaturita no sea importante pues para el mundo, verdad? Entonces yo creo que con estas estadísticas, al volver otra vez al 2005, y que estas estadísticas llegan a todo el clero, pero también nos llegan a nosotros, porque los documentos están, ¿verdad? Y las estadísticas están. Entonces, yo creo que convendría bien algo que usted siempre dice, vamos en oración con Papá Dios, ver dónde es que Dios nos quiere, pero siempre tomando acción pues por los más vulnerables. Yo estoy convencido de algo que yo siempre que tengo la oportunidad lo repito, por si alguien lo escucha, y es que, nuevamente, si estamos diciendo de que este es un apostolado que todavía no tiene legitimidad, o sea, tiene legitimidad teórica, pero no práctica, a la prueba me voy a remitir. Fíjense, esta es la prueba. Yo tuve la bendición de servir varios años en la formación sacerdotal, ¿no? Cuando uno forma a los sacerdotes, una parte fundamental de la formación sacerdotal es la práctica sacerdotal. O sea, tú no solo te formas teóricamente, sino que a los jóvenes tú les mandas en los diferentes años a la práctica. Claro. Bueno, los mandas a las cárceles, los mandas a los hospitales, los mandas a los grupos juveniles, los mandas a la catequesis. ¿Y dónde está el apostolado de la defensa de la vida? Tiene que introducirse ahí, ¿no? O sea, debería haber jóvenes, por ejemplo, los que están ya en teología, que asistan a un retiro de sanación post-aborto para que puedan ver. De hecho, hay alguna diócesis que dentro de su plan pastoral ya lo incluyen. Qué interesante, ya. Porque es que si no, no somos efectivos pastoralmente si primero no aceptamos que esto es un apostolado. O sea, es que ese es el punto, ¿no? Y por eso, digamos, yo siempre digo también, ¿no? Los seminarios, hay que ir a los seminarios. O sea, si no viene de arriba, algo que no, y digamos, no es algo que se está pasando sobre las autoridades, simplemente los laicos pueden ir a los seminarios y a los centros de formación religiosa y proponer un taller de enseñarle a los seminaristas cómo es la sanación post-aborto. O sea, por ejemplo, ¿no? Porque uno en los seminarios ve la parte teórica, ¿no? Pero luego la parte práctica, o sea, en este apostolado que es urgente, que la iglesia nos ha dicho que es urgente, que debemos atender, luego en la formación sacerdotal no se ve. Entonces, claro, si tú no formas un sacerdote con esta conciencia de que esto es un apostolado que es fundamental, ¿y cómo va a llegar ese muchacho a una parroquia e invitar a toda una comunidad para que entren, o sea, en esta forma, o sea, entren en este apostolado diciendo lo que yo ahora estoy comentando? O sea, esto también, digamos, tiene que ver, por ejemplo, existe unas líneas pastorales de formación sacerdotal, ¿no? Que vienen del Vaticano y después llegan a las conferencias episcopales y se bajan a las diócesis. Ahí debería entrar, yo creo algún día se verá, ¿no? Que entre este apostolado de la defensa de la vida, de la prevención del aborto y de la sanación post-aborto, si es que es un apostolado. Exactamente. Y es un apostolado. Y a mí me llamó la atención, te voy a decir, Iset, los programas pasados tuvimos una muchacha hermosa llamada Luz Marina y ella contó su historia, era tan impactante que lo tuvimos que dividir en 2 episodios. Y a mí me llamó la atención que ella dijo algo, y usted también lo dijo, ella tenía tantos problemas, iba a consejeros psicológicos, pero mal, y nunca hizo conexión ella que tenía que ver con el aborto. O sea, nunca hizo. No, ningún consejero se lo dijo, nadie le preguntó. Yo digo, wow, ella sufrió por 5 o 6 años intensamente porque nadie sabía las preguntas, nadie sabía. Entonces esto no es nada más
ayudarla con un problema y un pecado. Es que lo estaba afectando toda la vida y ella no era capaz de verlo. Entonces, claro, yo supongo una formación sacerdotal que viene una muchacha con una depresión, con algo, y no sabes las señales y no haces la pregunta, ¿cómo la vas a llevar a Dios? ¿Cómo la vas a sanar si piensas que está un poco afectada mentalmente? Pero a causa de eso. Y un buen médico tiene que saber de dónde viene. Y ella dijo que fue en un retiro donde un muchacho dijo, oye, rezamos por el aborto. Y dice, ¿qué tiene esto que ver? ¿Qué tiene que ver? Hasta que empezó, pero nunca. Y algo que yo decía, bueno, es obvio, si tuviste un aborto, ¿qué? Pero no es obvio. Entonces, importantísimo. Y entonces, padre, algunas anécdotas que nos pueda usted hablar de esos mismos sacerdotes en los cuales usted ha tenido la oportunidad de formar, o sea, ¿qué es lo que ha encontrado? Pues para beneficio de los que estamos escuchando aquí. Sí, yo he tenido la oportunidad de Papá Dios me permitió conocer varias realidades pastorales en varios países y aquí en los Estados Unidos en varias diócesis. Y es claro, o sea, por ejemplo, una diócesis en la cual el obispo decide, miren, vamos a invitar a no necesariamente un sacerdote, puede ser también un laico especialista en este apostolado de la defensa de la vida, para que venga y nos explique, esto es un poco lo que hemos estado hablando el día de hoy, a todos los agentes de pastoral de la de la diócesis. Todos, o sea, administrativo, todo el mundo, o sea, catequista, todos los catequistas, todos los colegios. Claro, tú pones a la iglesia a caminar por ese lado. Si además de eso tú das la instrucción, tú dices, miren, en el seminario les pido que por favor los muchachos también en su proceso formativo se introduzca este tema, o sea, específico de la defensa de la vida a nivel práctico y a nivel también teórico. Bueno, la diferencia es que tú vas a conocer un sacerdote que que fue formado así. Es muy diferente. Yo estoy recordando ahorita, por ejemplo, en Los Ángeles, creo que fue en Los Ángeles, fui a una parroquia y ustedes saben que aquí en los Estados Unidos es muy común tener los boletines parroquiales, ¿no? Entonces él tenía en su boletín parroquial, porque dentro de la jurisdicción de la parroquia había un abortorio y tenían organizado su comité pro vida parroquial, tenían ahí, digamos, la cantidad de bebés que se iban salvando. Oh, wow. Entonces iban compartiendo, ¿no? De las mamás que ellos podían abordar y aquellos que iban a asistir. O sea, ya el solo hecho de que hubiera un comité pro vida parroquial ya te habla así fuerte de que es un sacerdote que ya, bueno, tiene conciencia, ¿no? O sea, si el líder tiene esa conciencia, bueno, después lo va a organizar. Y repito, y no es porque al sacerdote se le ocurrió, es que la teoría ya está. O sea, la teoría está, pero bueno, como digo, después bajarlo a la práctica es más complicado. Yo creo que uno de los temas que nos ha afectado mucho, yo creo que el Papa Francisco está tratando de sacarlo bueno, no solo Papa Francisco, todo lo que hemos estado tratando de meternos en este apostolado, o sea, poniendo el acento en lo que es apostolado, es que no se trate o sea, no impregnarlo de temas políticos partidistas y de temas incluso ideológicos dentro de la misma iglesia. O sea, no identificar por lo menos lo provida con aquellos que les gusta la misa tradicional dentro de la iglesia, o no identificar lo provida con los que son conservadores a nivel político. O sea, esto hay que sacarlo de ahí. O sea, este es un apostolado para todos. Sí. Para todos. Y así fue mandado. O sea, bueno, exacto, ¿no? Entonces, y si uno va más atrás todavía, como tú decías, es un problema de derechos humanos. Es un problema de defender al ser humano que ya está en el vientre materno. Entonces, como despojarlo de eso, que a mi juicio es lo que ha ido afectando, es que este apostolado no sea más efectivo, ¿no? Y sin embargo, y luego al final recordarnos que es Papá Dios el que lleva todo esto, ¿no? O sea, Él es el que cuenta con nuestras debilidades, cuenta con nuestros defectos, cuenta con la formación que uno va asumiendo y cuenta también con los ensayos y los errores. Exactamente. O sea, de lo que uno va abordando también en este apostolado, con lo único que bueno, en este apostolado, si uno no es prudente y no cavila bien, las imprudencias se cuentan en vidas humanas. Una pregunta bien difícil. Sí.
Una pregunta bien difícil. ¿Cómo nosotros los laicos entonces podemos hacer para que, aparte de orar, de rezar a nuestro Padre, cómo podemos nosotros los laicos hacer para que los seminaristas estudien esto de la vida? No, bueno, es que, o sea, los seminaristas estudian bioética y Ujú. estudian moral sexual y estudian Ujú. moral familiar. O sea, aquí el punto que está, lo que está faltando es la práctica. O sea, me explico, la práctica pastoral, porque el mundo cambió, o sea, y bueno, y esa es la parte de ver la realidad, ¿no? La parte Ujú. sociológica, ¿no? Cambió y pareciera a veces que uno no se ha dado cuenta, ¿no? Yo estoy convencido de lo que les decía. Lo ideal sería que en el plan pastoral entrase. Ok. O sea, en el plan pastoral a nivel de los seminarios, ¿no? O sea, que entrase ahí, ¿no? Ok. Pero si no entra desde arriba, yo estoy convencido que también, por ejemplo, los que se encargan del apostolado, como por ejemplo del apostolado de la prevención del aborto dando testimonio público, como Ujú. Patricia ¿Cómo no? Sandoval ¿Cómo no? o tú y Ujú. Alberto, perfectamente pueden ir y hablar con un rector en un seminario o una casa de formación religiosa. Oye, a nosotros nos gustaría Yeah. compartir nuestro testimonio con los Yeah. seminaristas, con los formandos religiosos. Entonces, Ya. un muchacho, yo lo he visto. O sea, yo he ido a sitios donde Patricia, por Sí, ejemplo, ¿cómo no? ¿Cómo no? una vez acompañé yo a Patricia a un sitio donde fue un congreso solo para sacerdotes y seminaristas. El solo hecho de ella dar su testimonio, Wow. o sea, afectó, o sea, digamos, crea ya una nueva realidad en aquellos muchachos porque ellos ven al aborto a los ojos, o sea, ven Exactamente. cómo el aborto no solamente es la idea que me dieron en la clase de bioética, sino que lo veo en la realidad. Ajá, entonces tengo que preocuparme pastoralmente cómo poderlo tratar, ¿no? O sea, yo creo que eso, ¿no? O sea, ir directamente a los seminarios, yo creo que es lícito, no tiene... Y es que no yo creo tiene que es nada de importante porque hay que darle cara. Por ejemplo, yo puedo ir a nuestro país, Venezuela, o puedo ir a África y puedo mostrar el niño hambriento, ¿verdad? Pero la mujer sufriendo por aborto, pues no se identifica. O sea, quiero decir, parece cualquiera. Entonces, claro, me imagino que el testimonio de alguien que hable y diga, lo estoy formando para que me identifiquen, para que me ayuden, para que reconozcan, porque hombres rotos, mujeres rotas, pero nadie los ayuda. O sea, la importancia de eso también. Por eso que les pido ahorita que más o menos vamos concluyendo el programa, que siempre decimos, suscríbanse, compartan, pero en serio, si no lo han hecho nunca hasta ahora, nunca se ha suscrito, mira los programas que somos capaces de dar por la gloria de Dios. Y comparte, si nunca has compartido ninguno, y comparte este programa, porque lo que más me gustó, padre, es muy práctico. Sí. Este programa era esto lo que hay que hacer, Sí. A, B, C, que creo que nunca hemos tenido un programa así. Entonces, por favor, compártelo, por favor, reza, por favor, piensa cómo yo puedo pertenecer a esto, y recen mucho por el Padre, por todo lo que usted hace, porque yo supongo que será doblemente difícil, porque defensa de la vida y sacerdote. Entonces, aquellos que no les gusta ni lo religioso, ya lo identifica, y mucho menos el tema de la vida. Así que usted, yo sé que necesita mucha oración, pero qué extraordinario la labor que hace y lo necesario que es. Y ustedes dos también, porque en ocasiones han hecho programas juntos que también se pueden buscar, y qué bello ver cómo Dios va uniendo fuerza. Y yo, a nombre de todos Radio María, quiero agradecerle pues porque usted ha venido con nosotros dándonos todos los recursos en los diferentes años que hemos estado aquí en la capital de los Estados Unidos. Así que muchas gracias de parte de los que componemos Radio María. Se le quiere y se le aprecia muchísimo, Padre Víctor. Así que si puede terminar con alguna oración y su despedida. Pasó el tiempo rapidísimo, yo sé. Bueno, muy Sí. bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este encuentro que hemos tenido formativo, espiritual y de discernimiento. Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu sobre cada uno de nosotros y de aquellos que vean este programa para que sirva, para que sientan, Señor, tu llamado, lo experimenten, el llamado urgente que tú nos haces para defender, para ser custodios de la vida humana, desde la concepción y hasta la muerte natural, y seguimos bajo la intercesión
poderosa de Mamá María, de San José, de la comunión de todos los santos, de nuestros ángeles custodios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, muchas gracias y será hasta el próximo programa. Se despiden de ustedes el señor Pepe Briceño, nuestra Virgen consagrada China Briceño, nuestro invitado súper especial, Padre Víctor Salomón, y esta su servidora Iset María. Hasta pronto. Bye bye. Que toda mi vida hable